Al cumplirse un año de la administración del presidente Rodrigo Chávez Robles, no nos ha dejado tiempo para respirar. Cada día somos testigos de acontecimientos inesperados sobre la toma de decisiones y a veces sentimos que existe poca claridad en el rumbo que llevamos. ¿Cuál es el estilo de gobierno que podemos esperar en su segundo año? En Lo que Importa, conversaremos con Rotzay Rosales, coordinador del Observatorio de Política Nacional de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Bienvenidos a Lo que Importa, un programa sobre la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla, aquí por 15 UCR. Y el tema es un tema súper actual, muy importante, porque todos estaremos efectivamente muy atentos a cómo se desenvuelve esta administración en su segundo año. Un placer que esté con nosotros el doctor Rotzay Rosales Valladares. Él es el director del Observatorio de Política Nacional de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Además es profesor, me estaba comentando que ya 25 años en la escuela, una trayectoria bastante importante. Bueno, entremos con la pregunta ¿qué podemos esperar en este segundo año para ir calentando el tema? Gracias, Alejandra. Un saludo para toda la audiencia también de Canal 15. Bueno, podríamos esperar un cambio, ¿verdad? Realmente, por lo menos en el estilo en el que el presidente se ha referido, por ejemplo, a otros actores sociopolíticos y a otros actores también económicos con el que ha permanentemente confrontado, ni que se diga con la propia institucionalidad, específicamente con los otros poderes de la República, el Poder Judicial, ha bajado las aguas también un poco ahí, pero sobre todo con la Asamblea Legislativa. ¿Por qué digo que esperaría un cambio? Bueno, porque este es un año vital para la eventual aprobación de algunos proyectos de ley que el gobierno desde el principio e incluso yo diría desde campaña electoral ha considerado prioritarios. Básicamente son aquellos conjuntos de proyectos que refuerzan, profundizan o agudizan para algunos el modelo de desarrollo neoliberal, ¿verdad? Durante este primer año prácticamente en la corriente legislativa lo que ha avanzado ha sido muy poco en esos proyectos claves. Podemos hablar de los eurobonos, por ejemplo, pero más allá de eso ese sí fue un éxito, sí la pegó. Por eso podríamos hablar de ese como exitoso. Le está ayudando a poder por lo menos equilibrar la economía. Sí, por lo menos mantener los compromisos que también frente al Fondo Monetario Internacional él había asumido. Y tuvo que contar con el apoyo de todas las fracciones legislativas, ¿verdad? Que quizás es algo que él no esperaba, incluyendo la del Frente Amplio, que a mi juicio es quizás la única que realmente ha llevado una posición de oposición durante este primer año de su gestión. Pero repito, tuvo que necesitar del apoyo de todas las fracciones en un ejercicio de negociación y de diálogo que probablemente no le haga mucha gracia a él, ¿verdad? Como ha sido su estilo. Y no le haga gracia, y vimos recientemente llega un acuerdo para elegir a don Rodrigo Arias, pero nadie se esperaba lo de CINDE, y ahí otra vez vuelve a surgir esa polémica, esos enfrentamientos, y la oposición, que no, como dice usted, solamente el Frente Amplio era el que se veía, pues ahí sale también el liberal progresista con Eli Feinsenhan, que se le para muy de frente y dice, no, yo reclamo vamos con esto propia y papeleta, eso etcétera. mismo. Claro, yo vería específicamente la posición del Partido Liberal Progresista como la ideológicamente más cercana al proyecto del presidente, sin ninguna duda. Este modelo que estamos hablando de profundización del aperturismo hacia el exterior, del favorecimiento sobre todo de la atracción de inversión extranjera, aunque paradójicamente lo de CINDE pueda parecer como contradictorio, yo no lo creo que sea tanto, ahora podemos hablar de eso, pero claramente el PLP, el Partido Liberal Progresista, ha sido y es el partido ideológica y programáticamente más cercano a los intereses del gobierno, aunque también lo es de algún modo
o de muchas formas más bien, el Partido Unidad Social Cristiana y desde la agenda conservadora en lo sociocultural, el Partido Nueva República. De modo que si contamos esos votos, como yo lo he dicho en otras oportunidades, más los propios votos del Partido Liberación Nacional, si actuaran de manera homogénea, pues tendrían un bloque de 51 votos como para haber hecho mucho más de lo que probablemente se pudo haber aprobado en la Asamblea Legislativa durante este primer año. Por eso hablo de un cambio que tiene que ver más con la forma y el estilo de diálogo y de gestión de sus intereses frente a los otros poderes, los cuales necesita. Dichosamente en un Estado democrático de derecho eso es lo que sucede, hay una interdependencia, aunque hay una mayor independencia en un régimen presidencial como el nuestro, que en un régimen parlamentario, pero lo cierto es que se necesita del apoyo de los otros poderes para tramitar, agilizar y eventualmente aprobar iniciativas de ley que son indispensables, porque no se gobierna solo por decreto, como él mismo probablemente ya haya aprendido durante este primer año. El cambio sería entonces en la retórica, en las formas, en cómo él se relaciona y quizás también en el propio papel que pueda empezar a desempeñar él mismo, pero también instancias como el Ministerio de la Presidencia, cuya función tradicionalmente se le había asignado a ese ministerio, pero la función de gestionar. Está ausente. No existe, exactamente, sí. No existe por lo menos en su presencia en la Asamblea Legislativa. Ya vimos que ahora en el discurso, en el informe, que más que un informe fue un discurso, también ahora podemos hablar de eso, del 2 de mayo, hay una presencia, por lo menos ahí, ¿verdad?, en físico, de doña Natalia Díaz, la ministra de la Presidencia, y eso podría indicar que hay algún interés del gobierno para un mayor involucramiento de esta persona figura vital, ¿verdad? De esta figura, como dice usted, en cuyos hombros recae mucho de la negociación política en la Asamblea Legislativa. Repito que el primer año, quizás más allá de los eurobonos, no se ha podido tramitar aquel conjunto de leyes consideradas estratégicas para el desarrollo o el devenir de los siguientes 3 años. Debo decir también, en honor a la verdad, que de manera muy rápida se logró aprobar al inicio de este gobierno 3 comisiones muy especiales en la Asamblea Legislativa conforme a esos objetivos estratégicos y que sin mucha bulla, ¿verdad?, yo diría que incluso de manera solapada ha ido avanzando en iniciativas de ley que sí son estratégicas para el gobierno. Hablo de la Comisión de Reforma del Estado, hablo de la Comisión de Energéticos, ¿verdad?, de Energía, y hablo de la Comisión de Educación. Nos vamos a quedar ahí con esas 3 puntualizaciones. Regresamos, vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con ustedes aquí por 15 UCR. Estamos de regreso con Lo que importa aquí por Canal 15 UCR y hablamos precisamente de qué esperamos del estilo del presidente para este segundo año de mandato presidencial. Don Rosay, ¿qué nos puede decir usted sobre específicamente los 3 temas, tal vez para poder abarcar otros aspectos, qué es importante tomarle en cuenta de esas 3 comisiones que dicen usted que fueron claves y ahí van avanzando? Ahí van avanzando, sí, en su conformación y presididas por personas que también son muy afines al gobierno, las 3. ¿Y en qué beneficia al presidente? Mire, a mí me parece que, por ejemplo, en el tema energético, esta Comisión Especial de Energía ya se logró que 3 proyectos de ley a los cuales hay que ponerles atención, uno de ellos ya en plenario legislativo, dicho sea de paso. Todos esos 3 proyectos, los 3, con algunas diferencias, tienen como objetivo básico un propósito, una meta y un objetivo vital para el gobierno, que es posibilitar a las personas generadoras privadas de electricidad del país exportar sus excedentes, eventualmente si estos existiesen, exportar sus excedentes hacia el resto de Centroamérica.
Por supuesto, no son todos los generadores privados y todas las personas que en este momento actúan como tal, sino algunas empresas que tienen la capacidad para suplir la demanda interna, pero también le quedan excedentes suficientes como para exportarlo de manera directa sin pasar, como actualmente establece el marco normativo y jurídico, por el ICE. El ICE es el único entidad habilitada a nivel nacional de exportar eventualmente energía hacia el resto de Centroamérica. Esto le abre el portillo a algunos generadores privados que tienen esa capacidad, y muchos de esos o algunos de esos generadores privados pues son actores políticos, ¿verdad? Y dentro de esos actores políticos, porque él mismo habló de élites, habló de aristocracias con corona. Correcto. Y etcétera, pero el asunto es que él está buscando incluir otras élites, otros actores de esas élites para que se vinculen a este tipo de negocios. Claro, por eso en el Observatorio de la Política Nacional hemos venido hablando incluso desde el año 2020, la época de la pandemia, de un reacomodo, no una revolución radical en la reconfiguración total de las élites en el país, porque además las élites no son estamentos monolíticos, ¿verdad?, sino que tienen una gran diversidad de integrantes al interno de ellas. Pero sí hemos hablado de que hay ciertas disputas por el reparto de los beneficios que otorgan los bienes y servicios que produce el Estado. El reparto privado de esos bienes y servicios públicos, ¿verdad?, de las ganancias y utilidades que eso genera, que es como tradicionalmente hay que ver la política, ¿verdad? La política, y en democracia debemos de dejar un poco el romanticismo de pensar de que es el gobierno para el beneficio de todos, el gobierno ejercido por todos y para todos. Mentira, eso no es así. Siempre ha sido y seguirá siéndolo, lamentablemente, a menos de que sí haya un cambio radical en la forma de ejercicio del poder en todo el planeta, pero básicamente es una disputa entre las élites que tienen acceso directo al poder o que lo ejercen de manera indirecta, a través, por eso los llamamos grupos de poder fáctico, porque aunque no son autoridades elegidas mediante procesos eleccionarios en donde participamos todas las personas ciudadanas y transparentemente le prestamos nuestro poder cada 4 años para que lo ejerzan, sino que son poderes que pasan de largo de todos esos controles democráticos, verticales sobre todo, pero también horizontales, hablo de la institucionalidad misma, y ejercen el poder de manera más efectiva y más directa que si lo hiciese cualquier otro representante, incluso en la Asamblea Legislativa. En términos generales estamos hablando de que la representación política, y por eso está en crisis, y por eso los partidos también están en crisis, la representación política ha estado tamizada durante muchos años y va a seguirlo estando por los intereses de aquellos grupos financieros que financian las campañas electorales de las personas que participan en ellas. Ya hay un interés por hacer esos cambios, porque bueno, la misma presidenta del Tribunal Supremo ya presentó los proyectos para efectivamente buscar un mejor financiamiento. Correcto. Pero lo habíamos hablado en otro momento. Así es. Los actores están ahí en la Asamblea Legislativa. Sí, los interesados. Los interesados. En que no se les afecte, ¿verdad? Esos son las mismas personas legisladoras que tienen son únicamente ellas las que tienen la posibilidad de aprobar o no nuevas leyes. Yo esperaría, y ojalá así sea, que haya un ápice de conciencia de que la deslegitimación es cada vez mayor de parte de esos actores, de que lo vemos no solamente en el abstencionismo, ¿verdad?, lo vemos en el desapego y la desalineación que hacen los partidos, pero bueno, hablábamos también de cómo en la Comisión de Energía, ahí están presentes esos intereses que podrían beneficiar a algunos, y probablemente el traspaso o el quitar esa corona que habla el presidente de ciertas aristocracias y ciertas élites y grupos de poder, lo sea para trasladársela a otras. Y aquí vemos un ejemplo de eso, ¿verdad? Los generadores privados de energía. Pero también lo hemos visto, por ejemplo, en educación, ¿verdad? La decisión de quitarle, o de dar por finiquitado el convenio de muchos años con la Fundación Omar Dengo para presuntamente trasladárselo a personas familiarmente vinculadas con el gobierno, ¿verdad? Pues evidentemente ahí estamos viendo cómo sí se quita una corona, pero se traslada a otras élites o se traslada a otros grupos económicamente poderosos. Y como me decía alguien, muy feo, porque poco transparente y efectivamente hay familiaridad
en ese negocio. Claro, es un negocio. Finalmente se trata de ojalá un negocio pequeñito, un enorme negocio en el que están involucrados otra vez los recursos de todas nosotros las personas ciudadanas. Voy a incluir un tema para poder desarrollarlo más en el siguiente bloque, pero la ciudadanía dijo también, una parte se manifestó, que uno de los grandes problemas de este país era perder el país, el miedo a perder el país, según encuesta del CIEP, pasó de empleo, de premuras económicas, en este momento es la seguridad unido a ese miedo de perder el país. Claro. Bueno, a mí me parece que es evidente, sobre todo por la coyuntura, ¿verdad? Mi pregunta sería, ¿el presidente estará preparado para atender esa situación? Bueno, esperemos que sí. Ya hemos visto que no está tan preparado como uno hubiese esperado. La demora en la decisión de asignar un ministro de seguridad, ¿verdad?, ya permanente, fijo, y la volatilidad que ha sentido no solo el gabinete, sino particularmente esa cartera, pues evidencia de que también, y hay que reconocerlo, quizás no solo sea un asunto del presidente, ¿verdad? La iniciativa de proyectos de ley que se ha introducido en la corriente legislativa para ser aprobada con urgencia antes de junio, porque según ha dicho el propio fiscal general, como ustedes saben, si no se aprueba en esa fecha perentoria, pues probablemente muchos de los capos que llaman, ¿verdad?, el narcotráfico y del crimen organizado saldrán liberados. Muchas de esas iniciativas de ley, Alejandra, no son nuevas leyes, sino que son enmiendas y mejoras al marco jurídico ya existente, y quien se ha percatado de eso y quien ha querido tomar también la iniciativa, además del propio Poder Ejecutivo, ha sido con el apoyo nuevamente de la Asamblea Legislativa y sobre todo del Poder Judicial. Vamos a quedarnos ahí, vamos a una pausa y enseguida estamos con ustedes. Regresamos con Lo que importa aquí por el canal 15 UCR. Bueno, para algo que es la seguridad, es evidentemente cada vez las personas sienten más miedo porque hay víctimas colaterales, hay niños que están muriendo producto de balaceras, estudiantes, adolescentes, sí. Estamos perdiendo la juventud en medio de toda esta inseguridad. ¿Será necesario que el presidente realmente en su segundo periodo le dé una atención especial a este tema? Sí, es inminente, y creo que los tres poderes de la República lo han hecho, no solo el presidente. Pero claro, gran parte de la responsabilidad represiva del Estado, él tiene monopolio de la violencia, dirían algunos, o del uso de la fuerza, es el gobierno y específicamente el Poder Ejecutivo. De modo que uno esperaría que por lo menos este primer paquete de iniciativas, paquete por llamarlo de alguna manera, de ley, puedan transcurrir por el flujo de trámite en la Asamblea Legislativa sin mayores contratiempos. Pero lamentablemente creo que no va a ser así. Otra vez, creo, hace falta capacidad de olfato y timing político, porque se ensucia la tramitación rápida de esas iniciativas que para todo el mundo, repito, consenso, palabra clave en democracia, son urgentes de aprobarse mediante la tramitación simultánea de un proyecto de ley como el de las jornadas 4.3 o el mal llamadas de flexibilización laboral, yo la llamaría de desregulación laboral. Igualmente se tramitaron como si fueran parte del mismo combo, ¿verdad? Y eso sí puede dar al traste entonces con la aprobación rápida de las otras iniciativas de ley, porque van a quedar condicionadas alguna fracción, sobre todo las que se han opuesto a las jornadas 4.3, como el Frente Amplio y varios de las personas diputadas liberacionistas. Yo diría que hoy gran parte de la fracción liberacionista, según el decir de su propio jefe de bancada, don Óscar Izquierdo, ya se han opuesto, no al trámite rápido, porque eso formó parte de la negociación que llevó a la presidencia nuevamente a don Rodrigo Arias, que podríamos hablarlo también después, pero sí, claramente Liberación ha querido
en año electoral, no tenemos que olvidar eso también, que es como el trasfondo de todo esto. Ya estamos en año electoral, pues evidentemente algunas fracciones y algunos partidos políticos van a querer diferenciarse de su evidente afinidad programática con el gobierno. Y Liberación pareciera hacerlo. Y es que aquí empieza también el pulso por un desgaste de la imagen del presidente, porque ya lo vimos que baja, aunque no es mucho, pero baja. Sí, se erosiona. Y el presidente tiene que tener o sea, él va a querer tener las riendas como lo ha hecho hasta el momento. Sí, claro. La erosión, aunque, no es dramática en la popularidad del presidente, sigue manteniendo un alto nivel de aprobación, ¿verdad? Si estuviéramos en primaria, creo que todavía estuviera pasando los cursos porque está por encima de 6.5, pero claramente está al filo de quedarse ya en la popularidad, ¿verdad? Y en la legitimidad frente a las mayorías ciudadanas, según la encuesta del CIEP, aunque también refrendada por la encuesta de IDES por la Universidad Nacional. Esa tendencia a la erosión. Eso muestra que el estilo, que es con lo que empezamos nuestra conversación, Alejandra, claramente incide en el fondo, ¿verdad? Probablemente la gente siga esperando que esa forma diferente, ese discurso encendido, confrontativo, de dinamitar puentes, como él mismo ha dicho, aunque es altamente contradictorio. Porque luego una semana después o 2 semanas después estaba dándole la bendición a que don Rodrigo Arias fuese nuevamente reelecto, valga la redundancia, pues evidentemente no le va a alcanzar, ¿verdad?, durante los 4 años. Digo yo, no esperaría uno que le alcanzara, ¿verdad? Sería una gran sorpresa desde el punto de vista de la aprobación popular, si solamente con ese estilo de campaña electoral, los que otros colegas han llamado, que siga siendo campaña electoral en lugar de hablar como gobernante, pues quién sabe si le va a rendir para que durante este segundo año siga insistiendo en esa retórica y en esas posiciones bastante deslegitimadoras y polarizantes de un país que ya de por sí, desde hace mucho rato vivimos una polarización social y un aumento de la intolerancia política clara y evidente. ¿Cómo ve el observatorio? Porque lo mencionó en el bloque anterior. ¿Cómo ven en el observatorio de la política nacional el discurso que dio el 2 de mayo el presidente de la República? Sí, la semana pasada estuvimos muy intensivamente comentando ese discurso. Y empezamos por ahí, diciendo que se trataba de un discurso más que de un informe, y mucho menos un informe de rendición de cuentas, lo que él no hizo. Y lamentablemente no es solo él, es una práctica ya muy enquistada dentro de nuestras prácticas democráticas, y es pensar que un informe del mandatario es simple y llanamente una lista taxativa de logros, ¿verdad? O de supuestos logros, porque hasta los logros han sido cuestionados o confrontados con ciertos datos. Él no se refirió en absoluto a las enormes omisiones que ese discurso tiene, ¿verdad? O por lo menos algunas contradicciones sobre la desigualdad, que él prometió de algún modo justamente quitarle la corona a los más privilegiados para pasársela a los menos favorecidos, según su discurso del 8 de mayo del 2022, hace un año, ¿verdad? Esa es una promesa que ha caído en el aire, a pesar de algunos avances que él muestra con algunos datos que también han sido cuestionados, como la contención de la inflación, ¿verdad?, o la disminución en el precio del arroz, que uno esperaría que eso atacase 2 problemas fundamentales, repito. Pero la pobreza se ha profundizado. La extrema pobreza y también la desigualdad. Y esas son 2 grandes omisiones. En su informe presentado a la Asamblea Legislativa, solo hay una mención en la página 4 al tema de desigualdad y una mención en la página 26 al tema de la pobreza. Menciones donde aparece la palabra, pero no hay en absoluto referidas a esas palabras o esas menciones ningún logro concreto evidente que él pueda mencionar. Y ni que se digan los ya mencionados temas ausentes de ambiente, ¿verdad?, por ejemplo, o de atención a aquellas comunidades fuera de la meseta central que paradójicamente fueron las que le dieron el triunfo
mayoritario en la segunda ronda electoral, ¿verdad? Estamos casi terminando la entrevista, pero eso me gustaría unirlo a que efectivamente él corta con CINDE y dice que es porque CINDE ha fallado en crear empleo para las zonas rurales, las zonas fronterizas, etcétera. ¿Cree usted que con ese argumento se pueda llegar a mejorar el empleo en esos lugares? Bueno, tendremos que ver qué es el sucedáneo o quién va a ser el sucedáneo de CINDE, ¿verdad? Él promete que Procomer y el propio Ministerio de Comercio Exterior como entidades públicas deberían asumir, lo cual yo aplaudiría, ¿verdad? Porque entonces dejaríamos de alimentar ese estado paralelo que desde la década de los 90 se ha creado, favoreciendo los intereses y las utilidades privadas con los recursos públicos, ¿verdad? Y ahí te metemos a un montón de fundaciones y un montón de entidades paralelas como CINDE que se alimentan de nuestros recursos para generar, comillas, bienestar o bienes públicos. Bueno, ha salido con muy buena nota, usando su metáfora, ha salido como, sí, con buena nota, pero efectivamente es un estado paralelo. Por supuesto, y además con una característica muy nociva en la política democrática, que es el de las puertas giratorias. Los mismos personajes que desde los años 90 han pasado como ministros, viceministros o directores de Procomer, de Sempro, de Zonas Francas anteriormente, son las mismas personas que han pasado en las juntas directivas y en la presidencia y en las gerencias de CINDE, ¿verdad? No tienen gobierno, ¿verdad? Son personas que no responden a los intereses de una estrategia de gobierno o de un partido político, sino que responden a sus propios intereses, digámoslo de esa manera. Entonces, claramente uno esperaría que esta ruptura con CINDE, que no sabemos también si se va a refrendar, hoy creo que estaban en una reunión justamente el presidente y CINDE, pero si prospera esa decisión ya tomada por el presidente, pues uno esperaría que sean las entidades públicas ya formadas para esos fines, como Procomer y el Ministerio de Comercio Exterior, quien de manera más efectiva y sin beneficios solamente para las entidades privadas, puedan seguir llevando a cabo esta función. Muchísimas gracias. Llegamos al final. Podríamos seguir hablando de muchos temas. Vean que no tocamos el tema de la libertad de expresión, que Costa Rica cayó y tiene que ver con el estilo del presidente, pero lo vamos a dejar para otro programa más. Órdenes, claro. Gracias por contar con esa trayectoria, ese conocimiento del doctor Rosales, y nos vemos la próxima vez.